12. Perdóneme si he vuelto a interrumpir mi relato. La noche llegó a mí repentinamente, como un frescor tan pleno que sentí deseos de llorar. Solo cuando un viento, una imagen buena del mundo, una fusión de perfumes que habíamos perdido, nos sacude. Y utilizo este modo deliberadamente. Cuando resuenan las viejas campanas de la iglesia, donde habitaba el Dios único, junto al rezo inventado para que nadie lo maltratara con cálices y hostias repugnantes. Algo se ablanda en esa piedra que tenemos por corazón, y ese significado antiguo, tan antiguo como la sensación que lo produjo, vuelve a hacerse presente. Corazón, creí que te había perdido, pero tu extraño mecanismo necesita de apenas ciertos roces, alguna caricia de la vida para sentir el contraste. Y entonces sé que no hay piedra en mi pecho y te recupero como quien regresa a su hogar abandonado. Y es verdad, querido Señor, he llorado toda la noche. Tomé mi cabeza entre las manos, apreté la cara contra la almohada y dejé que ese pregusto salado, esa reminiscencia de mar perdido, se hiciera presente poco a poco. Aunque reconozco que hice algunos esfuerzos, apreté los párpados, lloriqueé en seco, pero apenas acudieron a mí las imágenes faltantes. La agonía de mi amigo R, que más tarde le relataré también. El desdén de mis pocos amigos. Mi niñez desparramada en un parquet desierto. Apenas logré afinar el instrumento con estas últimas tensiones. El llanto vino a mí como una suave inundación. Y lloré. ¡Ah! ¡Qué gran alivio! ¡Qué grande es entonces el hombre! Y hasta me animaría a decir, ¡qué bello es! Se empieza llorando por uno mismo y se termina llorando por el mundo. Y así es, mi Señor. Mi llanto lavó los pies de Cristo y los del último y más repugnante mendigo de la calle, Florida. Dio amparo a los huérfanos y a los seres rechazados. Extendió su humedad comprensiva, como un diluvio bueno, una lluvia que hará brotar de nuevo a esta tierra castigada. Mi llanto puso en orden el universo. Ya no más tragedia, no más impunidad. Que no haya hombre ni mujer en este mundo que no pueda acceder a su piedad sin fronteras. No más el corrosivo deambular del torturado, una mano para el suicida, y que el feroz, el asesino, rompa con mi piedad la prisión de su odio y el muro creciente de su culpa. Llorar y llorar es un acto cercano al paroxismo de la sensibilidad. Es la obra maestra de la sensibilidad. Créame lo que le digo. Si en nosotros, en cada uno, prevaleciera la memoria del llanto, el mundo tendría más piedad de sí mismo, y hasta los fenómenos de la naturaleza serían bellamente domesticados por una piedad trabajada en el ejercicio cotidiano. Pero se hicieron las 5 de la mañana, y el mundo se destiñó con el día. Como los grandes sueños producen grandes desazones, como las inmensas alegrías, inenarrables tristezas. Así me quedé con la garganta dolorida, las sienes hinchadas por esa noche de vendaval interior. ¿Y para qué? Para mirar estúpidamente un amanecer nublado por la ventana y escuchar los ruidos tediosos del día, mientras espero que me traigan un desayuno que seguramente vomitaré, porque me ha hecho mal ese exceso de pastillas, las que tomé, y ahora puedo decírselo. El día anterior, a ese desconcertante telegrama que tanto le perturbó mi señor. Amigo, puedo llamarlo ahora. Y fue la imagen del ángel exterminado, la que volvió a aparecer hace unos días, aquí, justamente, en el campo de los horneros, donde se supone venido para refugiarme, meditar y decidir. Aquí, con cualquier vestidura, como la peste de Poe, el niño exterminado aparece. Y entonces sé que ya todo acabó, que lo que me obsesionó siempre me obsesionará,
que vaya donde vaya mi destino es inexorable, porque soy como el árbol que se pudre allá en el fondo del campo. Exploto en pequeños estallidos de vida, pero básicamente, mi señor, estoy muerto. 13. Me pide explicaciones. Tiene razón. ¿Qué es eso?, me pregunta. ¿Un intento de suicidio? Claro está, no comprende mi drama. ¿No le dije yo en mi primera carta? Todo tiene algo repulsivamente literario. Me refiero a esa obligación de coherencia, de ir atando cabos, como dice el dicho. ¿Pero qué espera de mí? ¿Que me rasgue las vestiduras y le muestre mis llagas? ¿Acaso está usted preparado para escucharme? ¿Que yo le di ese crédito? Tal vez, pero ¿hasta dónde el crédito que uno da es el que luego le es justificado? Creo que usted es demasiado paternal y un poco exigente. Busca el meollo, lo interesante. ¿Acaso no sabe que el mundo no tiene ningún interés? ¿Que todas son anécdotas de una sola gran tragedia? Pero claro, usted manda, y yo debo decirle que sí, porque mis sentimientos hacia usted son muy particulares y no podría soportar un nuevo silencio. Voy a ser detallista. Fue el viernes, a la hora del anochecer. Caminaba hacia la pérgola con el afán de rescatar un aroma de glicinas y llevármelo luego como un refrescante y cercano recuerdo. Hace tanto que busco afanosamente recuerdos recientes que produzcan nostalgias. Invento caminatas, he ido por sitios lúgubres de la ciudad, buscando empaparme de sensaciones tan fuertes que alejaran a las otras, las distantes, y entonces poder decirme: aún vivo hoy en mi presente aquello que mañana extrañaré. Pero es inútil. Hace años que es inútil. El aire estaba cargado con una especie de electricidad rojiza. Mi cuerpo andaba con paso lunar, pesado y lánguido. Entré a la penumbra perfumada. Me senté sobre el banquito azulejeado y respiré como se supone debe hacerse en estos casos, profundamente. Pero esa electricidad en un cielo purísimo, algo me incomodaba. Entonces, de a poco, comencé a mirar las ramas entrelazadas, los nidos silenciosos y las sombras ambiguas de esa oscuridad que empezaba a reinar. Y no creo que haya mejor término que este. Y fue el aura nuevamente, señor, un temblor de las cosas amenazando con descomponerse. Entonces me levanté, pero descubrí que ya tambaleaba. Las sombras se habían puesto a reinar dentro de la pérgola, y la pérgola misma, como una flor viviente, echó como una burla su aliento de glicinas. Tan intenso, señor, como las coronas de los muertos. Yo me había vuelto a sentar, y tenía las manos apretándome los ojos, pero como alguien que ya nunca podrá dormir, como un eterno insomne dentro de los párpados. Saltaban lucecitas, mareando mis ojos, obligándome a abrirlos. Pero yo no quería verlo, señor. Lo he visto tantas veces. De niño solo fue una visión, aquel 24 de diciembre. Pero poco a poco fue tomando otras formas más sutiles hasta dejar ya de tener forma. Entonces irrumpió en mí de un modo incesante y ya nunca me abandonó. Aparecía en cualquier situación, en mitad de una caminata, haciéndome perder el equilibrio, o como aquella tarde, en la estación, cuando se supone iba a verlo usted. ¡Ah! ¡Qué difícil resulta explicarle lo inexplicable! ¿Por qué me presiona? Y en el fondo, ¿qué le importa? Yo he sido un pobre infeliz, y lentamente he llegado a adquirir los rasgos correspondientes. Pero me lo pide como un ávido recolector de desdichas humanas. Tal vez no le baste siquiera este relato. Le diré: abrí los ojos porque era inevitable, porque ya conozco sus trucos y sus maneras innumerables de presentarse aún siendo tan diversas, se lo aseguro. Y tal como lo imaginaba, la pérgola ya no era la misma.
Era una repulsiva catarata de verdes y violetas, estallando sin orden ante mis ojos. Aquí estás, debí decir. Pero ya no invento monólogos. Callo y sufro. La pérgola se había vuelto un menjunje vegetal. El mundo afuera flotaba como si la tierra me relatase su orfandad de planeta, y repentinamente comprendiera el gran mareo de flotar a la deriva, de hombre a hombre, de especie a especie, eternamente, Señor, como una bola incesante y loca. Y allí, en el medio, estaba yo, con la piel cayéndose a pedazos, la cabeza calva y brillante, los ojos derritiéndose como dos claras de huevo, sin más sentido dentro de sus órbitas. Y yo me acercaba a mí, con paso rengo, vacilante. Yo, para apoderarse de mí, Señor, que ya no era más que una visión febril de todo. Glicinas, troncos, nidos, explotando en la disolución total. Pero nada de esto ocurría, y aquí lo terrible. El mundo no había variado, no tenía siquiera el aliciente de la alucinación. Salí de allí huyendo despavorido. El mundo giraba, sollozaba y reía como un niño histérico. En medio del amplio campo yo estaba completamente confinado, prisionero. No había forma de salir de aquello, porque no hay forma de escapar al giro inútil de la tierra. Y las habitaciones fue peor. Las paredes, los objetos sin orden ni perspectiva. Judith, una figura de papel recortada junto a algo que alguna vez yo llamé, o alguien llamó, chimenea. Sé que pronunció mi nombre, lo que me produjo un estremecimiento terrible, porque oía las palabras. Sabía que era mi nombre, pero nada me significaba en ese momento. Busqué las pastillas. Solo quería paz, la estúpida paz del que no sabe, del que cree, de los viejos que esperan la muerte a la puerta de sus casas, en chancletas y con la pavita del mate a un costado, de los animales que no saben qué es la existencia, que nunca han pecado frente al espejo. Las tomé sin vacilar, con un poco de líquido caliente. Había abierto la canilla equivocada. Después corrí hacia mi cuarto y me eché temblando sobre la cama. Las lucecitas siguieron mientras yo me apretaba los ojos con tal fuerza que parecía querer empujarlos para siempre adentro de sus órbitas, y aún más. Y así, después de temblar, el sueño llegó pesado y hormigueante. Creo que hasta me babeé cuando dejé caer de costado la cabeza sobre la almohada. Espero haberlo complacido. Suyo, como siempre, C.T. 14. Y fue aquella iglesia, el ángulo de claridad partida por los geométricos estampidos del vitró. Le dije que su llamada fue sorpresiva y que aquellas sus palabras, si recuerdo bien lo que mencioné en la carta anterior, dieron un punto de partida al desenlace que ya se vislumbraba desde mi niñez. Vulgar niñez, lo reconozco. Si no hubiera sido por el forzoso rol que las circunstancias antes mencionadas, sumado esto a mi extrema sensibilidad, me hicieron tomar. Como una especie extraña de elixir faustiano, un pacto con Mefistófeles, pero en su reverso, es decir, he vendido mi vida terrenal por un alma que desde el principio de la historia los filósofos y hasta los místicos indagan como fervientes y codiciosos buscadores de oro. Y usted podrá preguntarse por las raíces de estas cosas. Señor, este mundillo adolece de una fiebre de causas primeras, de traumas iniciales. Pero la vida es tan desdibujada, o en todo caso tan profunda, que no soporta la trama de la más elevada prosa del hombre. Porque hay otras, la del murmullo del viento entre los olivos, la de los dibujos periféricos que coronan a las tormentas, un resabio del día luminoso que inexorablemente nos ha abandonado. Mi pequeña vida comenzó a ver su tragedia aquella memorable noche de árboles falsamente nevados. Pero, mi señor, ¿cómo explicarle que he visto tantísimas cosas,
signos desparramados en los que nadie repararía de no haber pasado su infancia despatarrado sobre un liso parquet de infinito marrón, de no haber sido sorprendido por las lágrimas de aquella pobre prostituta, de no haber sabido más tarde de que su gran obra pictórica, sus devaneos artísticos, tenían un solo fin, que eran al tiempo su destrucción. Y así sucedió aquella tarde, cuando vi la blanca y espectral figura de Abel resucitando de mi pasado para decirme las duras palabras que confirmarían más tarde mi teoría. Me volvería, tiempo después, parte de su misma herrumbre. Y el angelito debió morir bajo el humo de aquellos locos anarquistas, cuando la esperanza entusiasmaba a las almas sensibles hasta llevarlas hacia actos de un romanticismo descabellado. Lo he visto pasearse y detenerse ante aquel Cristo de yeso. Mis pasos acústicos daban un aire solemne y yo sabía que me preparaba para una difícil confesión. Las palabras de Abel. ¿Por dónde debería pasar? ¿En qué lugar colocarme para volver a mostrarme ante sus ojos? Supe en pocos instantes la impresionante potencia de la imagen que hemos dejado a nuestros primeros observadores. Así me veía yo, un grotesco de la escena básica de mí mismo, un escorzo definitivo y maltrecho, cuya cualidad ridícula se agrega justamente por ser igualmente desproporcionado en cualquier posición. Supe que estaba condenado a dejar a los ojos de aquel hombre las tristes burlas que nos hace el cuerpo, que aquel cuadro infantil moriría instantáneamente para él, ni bien diera vuelta su rostro. Abel, por su parte, parecía querer aumentar mi tortura. Como un zombi, sus ojos miraban sin ver aquel Cristo de lágrimas cristalizadas que más bien parecían legañas absurdas y representables de cualquier dolor humano. Suavemente le toqué el hombro y me adelanté con timidez, poniéndome lenta y penosamente ante sus ojos, como un crucificado, desvaneciendo los últimos trazos de oro de aquel niño que alguna vez se le colgó del cuello, besándolo con una extraña fraternidad. Me asombró ver que su rostro no se conmovía lo más mínimo, que apenas si esbozaba una sonrisa triste y me decía: «Te esperaba. Es muy necesario que hablemos». Lo miré perplejo. Aquel hombre enjuto tenía los ojos nublados, ya no por emoción alguna, sino más bien por una difusa tristeza que se había diseminado por todo su ser. Y él mismo era como una alta y agobiada bruma humana. No parecía verme. Por unos segundos creí que había quedado ciego, pero encendió uno de aquellos memorables cigarros con una precisión tal que deseché por completo esta conjetura. ¿Qué había quedado de aquellos años? Un olor severo y amable a tabaco. Lo que quiero decir es que lo único vivo que conservaba aquel hombre era su cigarro. El gesto de encenderlo, su profunda manera de aspirarlo. Permaneció parado frente a mí, como si nada lo llevara a modificar su actitud, ni mi presencia, ni el cansancio. Por unos segundos la iglesia se oscureció. Tal vez una de esas nubes de tormenta, pensé, y supe que no era bueno permanecer allí en caso de que lloviera. Pero la nube pasó y retornó la polvosa claridad. Entonces, Abel, como si hablara desde muy lejos, con una voz que parecía más que propia, prestada por algún extraordinario espíritu del pasado, dijo: «Tu tío y yo éramos felices por esas épocas. El tiempo pasa de otra forma cuando hay momentos. ¿Sabes qué son exactamente los momentos a que me refiero?» Meditó sonriendo. Pareció murmurarse unas palabras. Pensé por un instante que lo que sucedía era que Abel se había vuelto loco. Tal vez no estuve tan errado. Siguió poco después: «Un momento es algo que le es dado al hombre como un don. Es la bondad del tiempo. Claro que no es fácil entender estas cosas». Volví a sonreír y a murmurar: «Así como hay un don para el cuerpo,
es la belleza y la salud. Un don para el espacio es el acogimiento de los pequeños o grandes paisajes que el hombre habita. Hay un don de tiempo y es el momento. Me miró. Súbitamente pensé que acababa de percatarse de mi transformación, pero no dijo nada alusivo a esto y siguió con su discurso. Y en ellos, el pobre Horacio era feliz. Él, a pesar de lo que puede imaginarse, era tan frágil como una porcelana, una miniatura perfecta que debe mirarse con cuidado y tomarse con la punta de los dedos. Él era un idealista. Pareció dudar. Luego agregó: tenía una esperanza frágil y era necesario que cada detalle se acomodara a su sentimiento de pureza. Se puso algo sombrío. No son cosas fáciles de explicar. Muy pocos seres pueden comprenderlas. Por eso mismo, yo fui su gran amigo, porque yo estaba capacitado para sostener aquella porcelana. ¿Entendés? Asentí con vehemencia, casi con desesperación, me animaría a decir. Tenía pánico de perder el crédito de aquel hombre. Él me hablaba como si yo aún pudiera ofrecerle algo. No entendía bien qué buscaba de mí, pero no cabía lugar a dudas que yo era su elegido. Teníamos todos ideales parecidos, solo que no coincidían los métodos. La finalidad, el objetivo último, era derrocar al Estado, hacer del hombre un ser libre, un gobernador de sus propias pasiones. Así como en la naturaleza, las especies se van perfeccionando, en caso de no ser destruidas por la civilización. Así el hombre, con ciertos métodos, puede llegar a la máxima belleza de su espíritu. Es cuestión de que abandone su sentido material de la existencia y se entregue de lleno al amor fraternal. El Estado pervierte al hombre, condenando su libertad de decisión, encadenándolo a una conducta impersonal. Es necesario que el Estado desaparezca para que el hombre quede libre de realizarse en la nobleza de su corazón. Pero el camino es gradual y sinuoso. Eso fue lo que los hermanos Ortega y tantos otros no entendieron. Y aquel arsenal que guardaban en la calle Jujuy terminó por hacerlos explotar a ellos, como por otra parte era previsible. Sin embargo, solo nos separaba los métodos. ¿No es terrible? Abel elevó una mirada hacia la cúpula de la iglesia, lanzando lentamente el humo que hizo un fino dibujo gris hasta esfumarse las últimas penumbras. Nunca hubiera imaginado que ese hombre pudiese hablar con tanta ceremonia y sabiduría. Lo veía de pequeño como un ser apabullado por la presencia de otros. Además, aquella imagen que me traía de mi tío era tan estrafalaria que me costaba creerle, y sentí la tentación de mirarlo como a un mitómano, de sonreírle con compasiva serenidad. Pero la grandeza de su voz, sus palabras amplias y bellas, no me lo permitieron, y sin que yo pudiera evitarlo, le creí cada frase, cada mínimo detalle de aquella historia. Abel siguió de esta manera. La burguesía siempre fue nuestro peor flagelo. Traicionó la causa de la libertad en la Revolución Francesa, utilizando a gente buena, campesinos, trabajadores. Pero eso es historia, y no voy a contar lo que todos sabemos. Lo cierto es que el alma del hombre burgués es posiblemente la peor combinación de bajezas que pueda existir. Diría más, con ella se ha llegado al perfeccionamiento de la mezquindad y del cinismo. Hablan de moral y reprimen el amor profundo, mientras por otro lado engalanan lo verdaderamente perverso con el denominativo de sanas costumbres. Si hubieran estado capaz de renegar de estas cosas, tal vez aceptaría este modo como un paso de tránsito a la libertad absoluta. Pero no es así, y nunca será así. Porque cuando hay un hombre junto a otro, tal vez existan grandes confidencias, pero cuando sobrepasan los 50, solo existen mentiras y más mentiras. Y Abel elevó la voz y se ruborizó.
Alzó la mano con el cigarro, haciendo un ademán. ¡Ah! Mentiras y más mentiras. Eso le enseñan hoy a la juventud. No te involucro. Fijó la mirada gravemente sobre mí. Por eso te llamé. Yo estaba impresionado. Abel posiblemente lo notó porque hizo una pausa profunda y paladeó con placer un modo recitativo cercano al rezo, más que al discurso, estas palabras. El ideal es como el amor, si ya no es el amor mismo. Como se le dé de comer y beber, no tarda en crecer lozano y florido. Se dirigió a mí con cierta antigua dulzura que me hizo estremecer. ¡Ah, el pequeño Esperanza! Horacio amaba estas palabras de Proudhon como te amaba vos, con la misma reverencia. Se detuvo, golpeó suavemente su cigarro y mantuvo por unos instantes la mirada baja. Muchos años me llevó a comprender que eras realmente para él, por qué te daba cabida en nuestras conversaciones. Supe más tarde que tenía grandes proyectos para tu futuro, o más bien diría grandes ideales. Continuó con tristeza. Pero ambos, en nuestro afán por proteger esa miniatura de porcelana, olvidamos que Proudhon terminaba aquel párrafo con esta dura sentencia. Cuanto más se lo acaricia, más se enflaquece. Cuanto menos miramientos se tienen con él, más bellos y magníficos son sus engendros. Ah, tu tío y yo tan empeñados en nuestro cuidado por la belleza de la libertad. Olvidamos cuánto sufrimiento, cuánta tortura y privaciones del cuerpo, y hasta del espíritu en ciertos casos, son necesarios para darle vida. Y su cuidado fue nuestra prisión. Los hermanos Ortega nos miraban con desdén. Ellos comprendían aquello, aunque de una forma oscura y perversa. Querían elevarse por encima de todas las instituciones existentes. Aunque decían ser prácticos, no veían porque miraban demasiado alto. Sí, los hombres solitarios realizan apenas pequeñas acciones, aunque la mirada cree abarcar el infinito. Tenían ídolos estrafalarios, un tal Pini, anarquista francés que según parece cometía robos para vengar a los oprimidos. No es historia nueva. Hay bellas versiones sobre célebres criminales que los alejan de la imagen de vulgares asesinos. Y entre actos pequeños, aquel arsenal magro de la calle Jujuy, donde los hermanos Ortega, junto a otros más, preparaban una especie de abordaje pirata, el pobre Horacio se vio involucrado de una manera injusta, casual. No comprendo todavía qué razones lo llevaron a aceptar aquella invitación. Era un pacto entre nosotros. No bien dejábamos el café, alejarnos de los hermanos Ortega, porque nuestra vida, y aquí titubeó, nuestra vida común no lo permitía. Me observó con cierta desconfianza, pero yo abrí los ojos, deliberadamente absorto en una historia de la que solo esperaba su argumento lineal, casi policíaco, y aquella mirada infantil lo calmó. La iglesia poco a poco se iba reduciendo por ángulos que la claridad abandonaba paulatinamente. Había, sin embargo, aún cierto tinte dorado y viejo que delataba afuera un atardecer pleno en el azul. Ya era imposible cualquier cambio. No llovería sobre la iglesia. Lentamente la oscuridad iría llenando más y mayores espacios. Imaginé que algún extraño monaguillo fantasma encendería cirios para cuidar aquel momento sagrado y que luego, como un pinche de utilería, se alejaría de allí con pasos rápidos y tímidos. No cabía lugar a dudas que aquel era un gran escenario y que una rara obra en un solo acto se estaba gestando allí, como en la mente del artista, una escena esencial de su memoria.